50 años de medicina cada vez más humana. Bueno, vamos a saludar entonces a la pandilla de los viernes. Empezando Quedó, por ¿eh? Ana Ribeiro, buen día. Buen día, buen día. Juan Grompone, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Gonzalo Pérez del Castillo. Muy buenos días. Y Mauricio Rosenkopf, que reaparece, pero a distancia. Todavía no baja a la capital. No, marco tarjeta el viernes que viene. Ahí sí te tendremos, bueno. Ahí sí, en vivo y en directo, dale. Hoy largamos la primera consigna del año 2016 de nuestro concurso de cuentos. Atentos los escritores, pero esperamos un poquito para eso. Será después de 9:30. Ahora charlamos de un tema de la actualidad de estos días. El presidente Tabaré Vázquez convocó a los exmandatarios Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Jorge Valle, José Mujica a una reunión que tendrá lugar en la residencia de Suárez y Reyes el martes próximo. ¿Para qué? Para discutir las mejores políticas que deberían implementarse en caso de que este semestre se confirmara la existencia de petróleo en Uruguay. Vázquez había dicho el 9 de noviembre del año pasado, hablando en Canal 4, son excelentes las perspectivas de encontrar petróleo en Uruguay. Si las predicciones son ciertas, cambiará la historia del país definitivamente. Ustedes querían hablar de esta iniciativa, de este paso, de esta posibilidad de un encuentro, ¿cómo llamarlo? De un... Sí, no, pero ¿qué categoría le ponemos? ¿Consejo de sabios? Sí. ¿Una cosa por el estilo? Sí, Consejo de Ancianos. Sí. No hables Padres. Ancianos, Padres de la patria. Ancianos en la sociedad contemporánea contiene una cosa de demérito que quizás no sería lo más apropiado. No, Sabio, pero además quizás recordemos que esa expresión la utilizó Luis Lacalle Pou Sí. en la campaña electoral. Sí, le fue horrible con eso. Y le cayó muy mal a Tabaré Vázquez y ahí, por ahí empezó a complicarse el vínculo entre ellos, ¿no? Sí. Porque Lacalle Pou dijo que de ser presidente iba a convocar cada tanto al Consejo de Ancianos, convocado por los exmandatarios. ¿Se acuerdan de aquello? Sí. Y es lo que está haciendo. Bueno, pero ahora lo hace Vázquez. Juan, dale tú. Bien, yo quiero dejar bien claro mi posición sobre el tema y tengo la esperanza que el cónclave o el Consejo de Ancianos escuche mi idea. Atención, Juan Grompone. Que habla. largo con todo. Ojalá no haya petróleo. Y si lo hay, ojalá no sea rentable. Y quiero fundamentar. Adam Smith, que es el primer economista moderno, mostró que la riqueza de las naciones no está en las riquezas naturales, sino en el trabajo de la gente. Y por supuesto, Carlos Marx estuvo de acuerdo con eso. El Uruguay tiene una trágica historia de plata dulce. El tasajo, el extracto de carne, el frigorífico, la lana, ahora la celulosa, la promesa de hierro. Pero no hay nada más que pensar lo miserables que son los países petroleros. Y quiero poner un ejemplo bien claro, que es Noruega. Noruega, que es un país muy parecido a Suecia, inclusive en algún momento estuvieron unidos. Por ejemplo, en tiempos prepetróleos supo tener compositores como Grieg, escritores como Ibsen, que es prácticamente el padre del teatro moderno. Ahora, exploradores como Tore Heyerdahl, en fin, una cantidad de personas importantes. ¿Alguien conoce algún noruego destacado? ¿Alguien conoce algo que venga de Noruega? Noruega, en definitiva, lo único que es el país más caro de Europa, que se da el lujo hasta de estar fuera de la comunidad. Es decir, Noruega fue arruinada por el petróleo. Son unos campesinos ricos y nada más que eso, y no tienen ninguna participación ni ninguna importancia en el mundo. Ya estarán rompiendo. Pero ahora relación. empecemos con otro punto de vista. El petróleo como combustible, por suerte, le queda poco tiempo de vida. Y además su precio lo controla Arabia Saudita. Su precio va a seguir bajando, porque ahora con la entrada de Irán, con el levantamiento del embargo de Irán, es plausible que el precio del petróleo siga bajando, de modo que es perfectamente posible que no sea rentable. Inclusive, ¿cuántos años de vida le queda al petróleo? Es decir, el petróleo como combustible, tal vez 20. Bueno, nunca habrá una política de Estado sensata. Si Noruega no pudo tener una política de Estado sensata que la hiciera volver a los antiguos esplendores de principios del siglo XX, es evidente que nadie va a poder tener una política sensata para la plata dulce. Y finalmente, el medio ambiente. Tener el pozo oceánico más grande del mundo es un riesgo terrible. Y pasar el basalto, a través del basalto, de 1 kilómetro de basalto, pasar por el acuífero Guaraní y encontrar petróleo debajo, también es otro riesgo terrible. De modo que
por razones económicas, culturales, de precio y hasta ecológicas, ojalá no haya petróleo. Pasó la aplanadora Grompone. Si queríamos tener puntos para discutir, ahora no podemos quejarnos. Agenda Grompone amplísima. Hoy no vamos a poder agotarla, pero queda para ir abordándola desde ahora en adelante, ¿no? Me llamó la impresión lo lapidario que fuiste con respecto a Noruega. Sí, yo creo que ya... ¿Conoces algún noruego famoso? No, eso lo tengo que pensar un poco más, pero ¿sabes por qué te digo? Porque justamente en el mundo, y acá en Uruguay mismo, se ha destacado el modelo noruego implementado para manejar los recursos provenientes del petróleo. Hoy mismo, en la diaria, el presidente de ANCAP recuerda, allí en Noruega se resolvió que esa riqueza no era propiedad de los que vivían en ese momento, sino de las generaciones futuras, por lo que una parte de las ganancias de la explotación se deriva a un fondo petrolero que hoy alcanza a 870.000 millones de dólares y que le da a la economía noruega una gran tranquilidad. Sí, claro, son nuevos ricos. Pero ¿quién tiene la mejor educación? Finlandia, que es otro país escandinavo de la zona y que no tiene una gota de petróleo y que todo lo hace con el sudor de sus habitantes. A ver, sigamos. Bueno, Te dejó impresionado, primero, Juan, ¿no? Sí, no me esperaba una cosa tan... Aunque la verdad es que sí que me la esperaba. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sí me la esperaba, por suerte, es lo más divertido. Yo de todo lo que dijo, sí me llega y soy sensible a la última parte, ¿no? La parte que tiene que ver con la ecología. Si efectivamente tenés que traspasar, cosa que yo no lo sé, zonas de donde está el acuífero guaraní y puede tener, es además el pozo más profundo del mundo, porque creo que el más profundo hoy día está a 3.200 metros y llegaría a 3.500 metros de profundidad. Evidentemente eso trae... Son cosas de una complejidad que sinceramente yo no tengo posibilidad de opinar. Así que si lo que dice Juan es cierto, que eso es un gran peligro, evidentemente es algo que hay que tomar en cuenta. Lo del acuífero guaraní es por el petróleo del norte, no por el del mar. Porque yo no sé si el acuífero guaraní llega a 400 kilómetros de Montevideo al sur. No lo sé. No, por eso digo, pero él yo digo que me refiero al petróleo del norte, que se iba a explorar en el norte. Claro, pero no es esto, no es de lo que estamos hablando hoy. Hay trabajos en busca de petróleo en territorio uruguayo, sí, hay en un par de lugares. Al norte, en tierra firme, digamos, y por otro lado, en el mar territorial uruguayo, y es ahí, en este último, en el mar territorial, donde aparecerían las primeras perforaciones ahora. Eso es lo que digo. Primero hagamos una salvedad a todos. Estamos todos especulando como está especulando todo el Uruguay. Porque cuando le preguntaron a Luis Alberto Lacalle qué iba a hablar con Tabaré Vázquez, dijo, bueno, le voy a comentar después que me diga lo que me tiene que decir. Así que creo que estamos, y en eso se justifica, estamos especulando igual que están especulando todos los montevideanos qué es lo que va a pasar, pero no sabemos exactamente. Los que sí saben seguramente lo que hay es la gente del gobierno. Yo creo que esta reunión anunciada de esta manera y con los padres de la patria evidentemente es para dar alguna noticia de trascendencia. Yo voy a asumir entonces que sí que hay. A este contexto de expectativas que en realidad hace meses que se viene alimentando, ¿no? Porque no aparece ahora esta posibilidad manejada con tanta insistencia. Y además Endic que dijo, bueno, yo si se llega a descubrir petróleo, entonces va a reivindicar toda mi gestión, de lo cual en ese momento era clarísimo que él sabía cuál era la respuesta. Pero esta semana se sumó algún dato más, ¿no? Que justamente la empresa pública noruega Statoil adquirió el 15% del consorcio que va a llevar a cabo estas operaciones a partir de marzo en el mar territorial. El permisario original era la francesa Total. Sí. El año pasado había entrado ExxonMobil
Y así que ahora el consorcio queda 50% de la Francesa Total, 35% de ExxonMobil, 35% de ExxonMobil y 15% Statoil, ¿no? Sí, me parecía que era. Sí. Bueno, pero vamos al fondo. Y eso fue señalado como una noticia que habla de que acá hay perspectivas. Yo pienso que sí. Estas multinacionales no van a venir a invertir, sobre todo en una situación tan difícil y compleja como si no tienen seguridades bastante altas de que algo van a encontrar y que algún retorno van a tener. Pero yendo al fondo del asunto, yo al contrario de Juan, yo sí desearía que hubiera petróleo, porque el Uruguay importa más o menos entre 40 y 50 mil barriles de petróleo por día, y eso representa más o menos entre $1.200.000 y $1.5 millones por día. Es decir, que en el año estamos hablando de 500 o 600 millones de dólares. A ninguna economía le viene mal una cosa de esas. Un tema muy distinto, y yo creo que sumamente importante, es ser bien conscientes de que el Uruguay no es subdesarrollado porque le falta petróleo. El Uruguay es subdesarrollado por la forma espantosa que tiene de gerenciar sobre todo los recursos públicos que se les traen al sector productivo. Absolutamente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Entonces, son dos cosas distintas. A mí se me da para elegir, en la esperanza de que el Uruguay cambie y se dé cuenta cuál es su problema, que yo creo que Juan lo define bien. Cuando surja este petróleo, si es que surge, sepa darle la utilidad que sea de mayor beneficio para todos los uruguayos. Y el mayor beneficio no es convertir a todos los uruguayos en unos rentistas holgazanes, porque ya tenemos bastante de eso. Lo de Noruega, Juan, ha sido copiado por otros países. Yo estuve hace unos 2 o 3 años en Timor-Leste, que es el pico de una península de Indonesia, que fue colonia portuguesa, y también ahí habían descubierto, junto con los australianos, petróleo, pero tanto petróleo que para la población de Timor-Leste era una cosa brutal. Y hicieron eso también. Hicieron un fideicomiso, un fondo que lo depositaron en algún banco internacional, y con eso, con los intereses de eso, fueron haciendo la construcción del país, porque el país había quedado totalmente destrozado después del periodo colonial. Con bastante supervisión de los australianos, de Naciones Unidas, y bueno, daba la sensación como que las cosas se estaban haciendo bastante bien y que el petróleo no los había emborrachado del todo. Ahora, el peligro existe. Yo en eso lo comparto contigo. El peligro existe. Quiero pensar yo que los uruguayos nos vamos a saber dar una regolata, como dicen los italianos, ante este tema. Y quiero pensar que la reunión de Tabaré con los padres de la patria va a ser sobre ese tema. Hace un par de años o menos, en agosto del año 2014, entrevistamos aquí en Perspectiva a quien entonces era el director nacional de energía, Ramón Méndez, que explicaba cómo se estaba trabajando, cómo se había empezado a trabajar a partir de una iniciativa de esa cartera del Ministerio de Industria en el análisis del escenario de la eventual presencia de petróleo, de la confirmación de petróleo. Me acuerdo de esa entrevista, fue muy buena. Él decía que se estaba analizando experiencias de otros países como Noruega y Emiratos Árabes Unidos que han implementado lo que se denomina renta petrolera. Decía, mientras se confirma o no se confirma, tendríamos que ir trabajando, por ejemplo, en marcos institucionales y legales, marcos medioambientales, formación de recursos humanos especializados, investigación, compatibilidad con otras actividades económicas. Son todos terrenos en los que hay que preparar conocimiento. Después señalaba, una renta petrolera uruguaya podría destinar la mitad para inversiones de transformación estructural del país. Por ejemplo, inversiones en infraestructura, en educación, en investigación y desarrollo. Eso le vendría muy bien a un país como el Uruguay, ¿no? Con todas las necesidades que en esos sectores tiene. Y otra parte debería ir a inversiones de largo plazo, como por ejemplo esas que mencionábamos que han hecho Noruega, ¿no? Yo creo que lo que va a pasar es la gran Luis Valle, es decir, va a convertir en
todos empleados públicos. Eso es lo que va a pasar. Lo mismo que hizo Uruguay después de la Segunda Guerra, cuando era riquísimo. Yo me imagino que aquellos trabajos que estaban desarrollándose en la Dirección Nacional de Energía en agosto de 2014 deben estar en la base de esto que Vázquez va a conversar con los expresidentes el martes que viene, porque si ya se hizo aquello, o si ya se puso en marcha aquello, ¿no? Bueno, yo iba un poco en ese sentido también. A mí, en primer lugar, me gustaría señalar lo positivo y luego las zonas en las cuales yo tengo dudas, ¿no? Siendo como no soy una no experta en tema hidrocarburo. Eso nos pasa a todos en esta mesa, salvo quizás a Juan. No, a mí también. Bueno, en primer lugar, a mí me parece que es muy positivo la reunión de los presidentes, es un gesto político muy bueno, que no es el primero. Enseguida salieron los memoriosos a resaltar que Lacalle había hecho lo mismo. Claro, hacia atrás tenía un solo presidente, ¿no?, que era Sanguinetti, pero hizo lo mismo en momentos en que se formó el Mercosur, y que cuando la terrible crisis del 2012, el presidente Valle, ya con más presidentes detrás de él, también hizo lo mismo. Pero no deja de ser siempre muy positivo un gesto político de ese tipo en ese cónclave, porque además somos, desde el punto de vista político, muy excepcionales en tener vivos a todos nuestros presidentes desde el proceso de restauración democrática hasta nuestros días, y sabemos además que son muy activos, muy cultos, muy técnicamente preparados para lo que hicieron en su momento, independientemente de lo que cada uno nos merezca como gestión política en cuanto a juicio, y que además están muy acostumbrados a estar juntos, a intervenir, a ir a coloquios, a ir a jornadas. Eso es un capital histórico y humano que este país tiene, y es maravilloso que el presidente lo haya reunido. Es muy bueno además como gesto político que implica hay algo respecto a lo cual en este país finalmente se aplican políticas de Estado, porque si reúne eso es porque evidentemente debe estar pensando en planificar a 20 años. Estoy viendo el lado lleno del vaso. Sí, está, el vaso ojalá sea así. No, porque el vaso medio vacío es que no se está convocando a las autoridades de los partidos políticos. Bueno, yo creo que después vendrá esa instancia, porque en este país que todos sabemos nace estructurado por los partidos políticos, prescindir de los partidos para cualquier cosa es imposible. Están en el ADN y en la estructura vertebral de este país los partidos, así que creo que después vendrá la consulta con los partidos de los cuales proceden cada uno de esos expresidentes, ¿no?, con las cúpulas actuales, con lo que implica una cúpula actual en cuanto a representación política, que de pronto un expresidente representa solo un sector de ese partido. Ahora, las cosas que me preocupan, obviamente me preocupa esa lectura muy, muy negativa y dramática que hace Juan, me preocupa porque es bastante verosímil. Luego, me preocupa que 400 metros más luego 3.500 más es un costo muy muy alto en un momento en que el precio del petróleo se está depreciando en el mundo por distintos factores, como todos sabemos, desde los fracking a la situación política del mundo árabe, el hecho de que hasta ISIS tiene pozos de petróleo y por lo tanto la oferta y la demanda se descalabró y tenemos una baja. Estamos pensando en 130 en algún momento el precio del petróleo, ahora están manejando 30, o sea, la baja no es 3 grados, es importante. En ese momento asumir un alto costo de perforación, con dudas si se tiene o no se tiene cuando el precio está bajando, es bastante preocupante. Luego, la capacitación técnica de un montón de gente que te dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un país subdesarrollado que le paga a técnicos gringos de algún lugar lo que nuestra gente no está capacitada. Nuestra universidad tímidamente ha empezado a organizar y ya tiene algunas cátedras, algunos cursos, pero ahí se precisa una capacitación muy fuerte en educación en un momento en que la educación está tan en crisis como el precio del petróleo mundial en este país, ¿no? Luego, esto todo lo va a supervisar, lo va a regular el Estado, pero entonces lo primero que tendríamos que hacer es sacudirnos de encima esa relación absolutamente cínica y enfermiza que los uruguayos tenemos con el Estado, al cual lo criticamos todo el tiempo, pero
cuando tenemos que contratarlo para alguna cosa, o el Estado, mejor dicho, nos quiere contratar, le ponemos un sobreprecio para cualquier cosa. Si algo te lo voy a vender a ti es 15, pero si es para el Estado es 20. Ahora, si el Estado me contrata y yo tengo capacidad para trabajar en 20, automáticamente pongo un cambio para atrás y trabajo 10 porque total el Estado no me echa. Eso es una maldad que venimos haciendo contra nosotros mismos de manera consecuente y tenaz a lo largo del tiempo, y ese Estado perverso al cual le hemos anunciado y amagado con reformas madrastras y demás, y nunca le hemos hecho absolutamente nada, y pasa de partido en partido, porque además sigue minado del viejo clientelismo y de los costos políticos que hacen imposible la reducción, la eficacia. Entonces, ese es el Estado que va a supervisar esto. Esas son las cosas que a mí me preocupan en esta posibilidad de una riqueza que, como bien dijo Juan, sería la tercera. Nosotros nacemos sobre una pradera, un sistema de praderas, que es la riqueza natural. Le hicimos un uso maderero en los últimos tiempos, que ha sido una segunda riqueza sobrepuesta a la ganadera, y ahora estaríamos en la posibilidad de un tercer foco de riqueza. Bueno. Russo, ¿por dónde vas tú? Bueno, yo sigo acá, pero mirá, estoy escuchando la tertulia, me aporta, me enriquece, y además Juan me deja pensando, y quiero dejar las palabras finales para algo de Juan. Mira, yo pienso que en primer lugar Uruguay está mostrando en este momento que tiene una riqueza política como no se ve en otros países, por lo menos de América. Tampoco se ve en Europa, en España no se ve. Digamos, la capacidad de que frente a una situación que exige establecer lineamientos de política de Estado, están quienes convocan y quienes asisten y quienes van, están a la orden del día, porque forma parte del ADN del sentimiento político desde los tiempos del Viejo Valle. Entonces, eso me parece importantísimo, que no haya citado a los partidos políticos. Bueno, vamos a darle una semanita más por lo menos. Digamos, que se reúna con los presidentes y después citará a los partidos políticos cuando corresponda. Digamos, ese margen también hay que darlo. Todo esto me trae a la memoria hace medio siglo, fíjate vos, mi recuerdo tienen por lo menos ese tiempo. El padre Améndola, que practicaba aquello de así en la tierra como en el cielo, recorriendo la cuenca de Santa Lucía, convencido de que aquí había petróleo. Tema que toma Mario Benedetti en El País de la cola de paja, en su libro El País de la cola de paja, diciendo cómo cambiaría el Uruguay con una explotación petrolera. Es decir, que es un viejo tema que se viene dando en este país. El interés de las empresas que están participando y las cosas que tú mencionaste, Emiliano, del 15% que los noruegos adquieren, bueno, hay que tener en cuenta que eso es una riqueza que tenemos y que no la podemos dejar pasar como estamos dejando pasar las redes de arrastre que están dejando sin merluza a la costa uruguaya. Este tratamiento que comienza a darse, porque puede haber un cambio en el país, pueden haber inversiones insólitas, pueden haber emprendimientos impresionantes, un tráfico de buques inesperado, bueno, todo eso forma parte de la plataforma marítima del Uruguay, del territorio de la República Oriental del Uruguay, y eso hay que planificarlo con la perspectiva donde siente el Tabaré que tiene que convocar a los referentes históricos de los que han sido presidentes de la República, y después seguirán las conversaciones, no tengo la menor duda. Y si aparece petróleo, bueno, ese animal existe, hay que ver cómo se le maneja. Sobre las cosas que puede pasar con el petróleo, bueno, eso entra en el terreno de las especulaciones que a veces me resultan hasta divertidas. ¿Te resultan divertidas las de Juan? Me resulta muy divertido. Mirá, ya que esa interrupción, yo traigo un saludo para Juan de la Feria del Libro de Atlántida, donde estuve presentando hace unos días la segunda muerte del Negro Varela. Entonces me recordaron que habían venido sociólogos y quedaban impactados hasta hoy, porque de acuerdo a estadísticas Juan les dio la fecha
dentro de 30 años, a la altura de marzo, abril, calculaba que era la caída del capitalismo, así como se produjo lo que se llama la caída del socialismo, que no tropezó una caída, bueno, pero tenían hasta la fecha y la hora. Entonces, lo de Juan me parece genial. Hay que hacer una selección de como cuando demostró que Hernandarias es el que provoca con la introducción de 4 vaquillonas el exterminio de los charrúas. Eso me parece de una genialidad y de un fundamento científico. Bueno, que se defienda. Pero que no tiene nada que defenderse, lo estoy defendiendo yo. No se nota tanto. Gracias, Russo, gracias. No me ayude tanto, compadre. Bueno, completamos. Entonces, pero me parece fantástico. Es decir, con esto estoy coincidiendo, creo que todo lo que dijo Ana era, yo iba a empezar a hablar con no con la solvencia y la gracia de esta sevillana en ciernes, sobre lo que significa para el país. Y además hay antecedentes, pero agrego algunos de más peso. Cuando Juan Andrés Ramírez era ministro del Interior en el gobierno de Lacalle, hubo poco menos que un motín, una sublevación de policías que podía desestabilizar el país, y después de una reunión que tuvo con ellos, fue al Parlamento y citó a los jefes de las bancadas, de todas las bancadas, para decirle, esto me sobrepasa, esto tiene que ser un problema que tenemos que resolver entre todos. Quiere decir que eso me parece, en un momento donde hasta la senadora Verónica Alonso le rechina y declara que no está de acuerdo con una política de estrategia de la patada, así lo dice ella, y que desde la oposición también se puede construir. Me parece formidable que se produzca este acontecimiento en un país que tiene paño para crecer, paño para construir y puentes tendidos para que haya un entendimiento básico para las tradicionales políticas de Estado que se desarrollan en este país. Estoy mirando los mensajes de los oyentes a propósito del primer tema. Hay muchos, Hay muchos. Por supuesto que Juan es destinatario de buena parte de ellos, con fanáticos admiradores y con detractores también. Como corresponde. Sí, así que no pasó indiferente lo que dijiste. No, pero elijo que es el de Ricardo, porque está original. Dice que Vázquez también debería convocar a jóvenes de todos los partidos, que son los que van a disfrutar o sufrir si se encuentra petróleo. Son ellos, y no solo a los que en unos pocos años ya no van a estar, los que deben aportar ideas al respecto. Es interesante esto, ¿no? Porque recién decíamos, está perfecto convocar al Consejo de Expertos porque fueron presidentes de la República. Está bien convocar después, porque va a haber que convocar a los dirigentes de los partidos. Pero dice este oyente, ¿y a los jóvenes de esos mismos partidos? Que son los que la van a sufrir. Claro. Sí, entonces, porque en realidad, Juan, lo que vos decís está bien, pero nosotros, por los próximos 20 años, el petróleo, a pesar de todo lo que se decidió en la cumbre climática y todo, va a seguir jugando un rol importante. Sí, en este país años, también. Sí. 20 años, sí. Entonces...